Hace tiempo que no había compartido con los colegas de Huaraz y todas las personas que a través de esta plataforma virtual me permiten llegar a cada uno de ustedes, podamos compartir y podamos hacer algunas apreciaciones en general sobre la materia que se nos ha convocado para el día de hoy. Permítanme unos segunditos, por favor, poder compartir con ustedes mi pantalla. Listo. Sí se puede apreciar, ¿verdad? Las diapositivas, me parece que sí. Sí, ¿no? Sí, sí, doctor, pero no está pantalla completa, si lo Ahora podría... sí, Gracias. ahora sí. Ahora sí, adelante, por favor. Bueno, entonces, se me pidió hablar con ustedes un poco sobre la introducción al derecho notarial inmobiliario. Y cuando trataba de ver qué podíamos tocar dentro de esto, me he permitido ligeramente hacer alguna propuesta sobre qué necesitamos recordar o qué necesitamos repasar antes de poder tocar algunos asuntos más a profundidad en cuanto al derecho notarial y sobre todo la incidencia que este tiene en materia inmobiliaria en general. Entonces, la temática que vamos a hablar un poco es que hablamos un poco sobre seguridad de tráfico jurídico muy brevemente. Hablaremos sobre derecho notarial y principios notariales, que nos va a ayudar un poco a entender el tema de los instrumentos públicos, algunas características de los instrumentos públicos. Luego hablar sobre formalización de actos notariales inmobiliarios, qué aspectos tener en cuenta, no solo el tema de lo que la ley del notariado puede establecer, el decreto legislativo 1049, sino también otras normas conexas a esta ley que es necesario revisar cuando uno hace algunos contratos inmobiliarios, ¿no? Y que básicamente en ese tema de contratación inmobiliaria lo vamos a hablar de forma genérica, pero si por ahí nos da algo de espacio, podemos ser un poco más concretos en cuanto a eso. Luego hablar un poco sobre contratos inmobiliarios, pero sobre generalidades, tratando de hablar sobre la clasificación de los contratos y aquella clasificación entre contratos onerosos, gratuitos, por ahí hablar de liberalidades y por ahí hacerles una propuesta que a título personal me parece que los contratos inmobiliarios con la incidencia registral que tienen otra clasificación adicional. Finalmente, concluir con lo que son registro de escrituras públicas y registro de asuntos no contenciosos en general, y ya quedarnos listos para la próxima semana a hablar sobre prescripción adquisitiva, título supletorio y eventualmente por ahí, no sé si tengo el espacio de rectificación diaria cilinderos. Les decía que el derecho notarial inmobiliario, yo podría decir que si vamos a hablar de derecho inmobiliario, necesariamente necesito saber varias cosas. Derecho notarial por un lado, derecho registral por otro lado, derecho administrativo, sobre todo administrativo municipal. Necesito trabajar un poco sobre normatividad vinculada a comunidades campesinas en terrenos comunales. Necesito conocer un poquito también sobre norma vinculada a propiedad horizontal y etcétera, etcétera, podemos ver. Yo preferiría hablar más bien de un derecho a la seguridad de tráfico jurídico y un derecho a la seguridad de tráfico jurídico en la que la seguridad del tráfico jurídico sea lo más importante. Es decir, al momento de que yo tengo que evaluar alguna adquisición, algún acto jurídico o negocio jurídico desde el ámbito eh, inmobiliario y que necesariamente voy a pasar por notario y voy a concluir en el registro, pues debo aprender a revisar un poco la importancia del instrumento público notarial, de la inscripción registral, acogerme en lo posible a la fe pública registral, bueno, incorporar hoy en día algunos criterios importantes sobre la posesión respecto de la adquisición de la propiedad para un comprador diligente, requiere mirar la posesión, no solo guiarnos a nivel del registro. Y fíjense que lo digo después de tiempo sello y sigo teniendo mis críticas a esa posición, pero eso es lo que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, esa seguridad del tráfico jurídico que me permitan tener un derecho protegido por reglas de propiedad que normalmente se dice, ¿no? ¿Y cómo es que un derecho de propiedad puede ser protegido con una regla de propiedad? Un derecho de propiedad se protege con una regla de propiedad cuando el titular registral, cuando el titular del derecho ha consentido que ese derecho se traslade a otro, pero bajo un precio o un justiprecio pactado por ambas partes, ¿no? Entonces,
es que no todos los derechos de propiedad que uno adquiere, o no todos los derechos inmobiliarios que uno adquiere, están protegidos por reglas de propiedad. Hay derechos que no están protegidos por reglas de propiedad, es decir, no son tan seguros en mi adquisición. ¿Por qué? Porque puede ser que el titular que me transfirió ese derecho puede volver a transferir, ¿no? Y me termina colocando, por ejemplo, en un mejor derecho de propiedad, que eso es lo que yo no busco al momento de adquirir una propiedad. Me puede colocar, por ejemplo, en una eventual nulidad, ¿no? Dependiendo de lo que darse. Entonces, si alguien me gana en inscribir y lo hace de buena fe y ha verificado adicionalmente las de posesión, pues el hecho de que yo haya comprado primero, así sea por escritura pública, fíjense que mi derecho no ha sido protegido por una regla de propiedad. Entonces, cuando yo adquiero un derecho, lo importante que debo ver es que cuando adquiera ese derecho, cualquier afectación a ese derecho debe tener mi consentimiento. Si no tiene mi consentimiento, mi derecho no se ve afectado. Y si no me han pagado, mi derecho no se ve afectado en lo absoluto. Cuando logro tener un derecho con esa cualidad, puedo decir que tengo un derecho protegido bajo una regla de propiedad, ¿no? Porque si no, tengo un derecho que no está protegido con esa regla, ¿no? Entonces, hay derechos que no están protegidos con esa regla, claro, y para el Estado las reglas de propiedad a veces son reglas atenuadas, pero entre los particulares no son reglas atenuadas, deben ser reglas que se tienen que cumplir como tal. Y es que el Estado, los derechos de propiedad con una regla de propiedad no es tan extremo como para un particular. La respuesta es sí, no es tanto. ¿Por qué? Porque el Estado me puede obligar, ¿no? Me puede obligar a transferir así yo no quiera, ¿no? Y un derecho de esta manera, por ejemplo, que se puede sujetar a una expropiación. O puede estar un derecho protegido con una regla de inalienabilidad, ¿no? Que requiere autorización del Estado para transferir, que lo tengo que ver. Y ese derecho con esa regla de inalienabilidad, tengo que verificar, por ejemplo, en qué casos. Si se trata de un menor de edad, pues no olviden que para disponer de un menor de edad se requiere la autorización judicial, ¿no? Entonces, fíjense que no todo se agota a ver instrumento público, inscripción, sino también hacer un análisis previo de qué tipo de derecho voy a adquirir y bajo qué regla quiero adquirirlo, o bajo qué regla voy a adquirir ese derecho para poder decir que tengo un derecho que está protegido de la mejor manera versus otro derecho que tiene una protección mucho menor. Y claro, ni hablar del tipo de instrumento que voy a utilizar, si es verbal, si es documento privado, si es documento de fecha cierta, si es escritura pública y si es escritura pública inscrita en el registro público, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar de un derecho protegido adecuadamente, tengo que no solo pensar en el derecho notarial, en el derecho registral, en el derecho inmobiliario, sino en todo lo que pueda darme seguridad. Yo diría, en algún momento tendríamos que hablar sobre un derecho de seguridad de tráfico jurídico en lugar de hablar de un derecho notarial inmobiliario o de un derecho registral inmobiliario. Tendríamos que hablar de un derecho de seguridad de tráfico jurídico que me permita entender todos los alcances que necesito revisar al momento de efectuarse transacciones de tipo inmobiliario, ¿no? Al momento de poder evaluar los actos que se van a adquirir. Bueno, entonces, dicho eso como reflexión, podría decir que en este caso de una introducción al derecho notarial inmobiliario, me lleva a hablarles en general no solo de derecho notarial, sino van a ver que vamos a recurrir a otro tipo de normas para poder entender que en una transacción inmobiliaria no solo necesito mirar unos aspectos notariales o inmobiliarios en específico, sino también ver otros aspectos legales que son importantes hoy en día y que antes no lo evaluábamos y que cuando nos enseñaban derecho civil tampoco nos explicaban esa parte en las universidades. Bueno, quiero empezar en esta parte ya no les de derecho notarial. Sí, yo que hablé de derecho notarial inmobiliario, pues damos cuando estamos hablando del derecho notarial en específico. El derecho notarial en principio es un derecho notarial, yo decía, un derecho ritual. El derecho notarial exige mucho el cumplimiento del rito. Y el rito básicamente es cumplir la forma, ¿no? Es decir, el derecho notarial se va a encargar de estudiar la forma de las formas que establece la legislación civil para poder otorgar un instrumento público. La forma
como un elemento de validez, dicen algunos doctrinarios sobre esto. Yo diría más bien la forma como un elemento de dación de fe pública en el fondo, ¿no? Porque la validez del instrumento no es necesariamente la validez del acto, salvo que estemos hablando de formas ad solemnitatem a las que me referiré más adelante. El derecho notarial no es una rama del derecho privado en principio, es una rama autónoma del derecho público que se encarga de estudiar a quienes, al notariado, la organización del notariado y a la teoría general del instrumento público notarial. Y es que, aquí sí debo precisar, es el derecho notarial el que estudia la teoría general del instrumento público notarial. Porque si ustedes me dicen, doctor, ¿y quién estudia la teoría general del instrumento o la teoría general del documento? Yo les diría, eso lo estudia los cursos de Derecho Procesal Civil y específicamente el Código Procesal Civil 230 en adelante. Ustedes pueden ver toda la teoría general del documento en el Código Procesal Civil. Ni siquiera es el Código Civil, ojo, el que hace todo el desarrollo de eso, sino específicamente el Código Procesal Civil, y lo podrían revisar. Ahí está documento privado, documento de fecha cierta, instrumento público y todo el desarrollo que hace. El tema del cuál es el efecto que tiene el documento privado, cuál es el efecto que tiene el documento público. Todo esto te lo contesta no la ley del notariado, sino te lo contesta el Código Procesal Civil. El derecho notarial, entonces, es un derecho de forma que regula la actuación del notario por delegación del Estado, la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. No van a encontrar en ninguna otra norma jurídica referirse bajo el concepto de instrumento público, ¿no? El Código Procesal habla de documento en general, pero el instrumento público es un documento, pero es una clase de documentos, no son todos los documentos. Entonces, ¿por qué el derecho notarial se refiere a la teoría formal del instrumento público? Porque estudia la teoría formal de los documentos escritos, firmados, datados, fechados y que tienen básicamente una forma de cómo se dan, ¿no? No estudia el efecto de un video, no estudia el efecto de una fotografía, no estudia nada de eso. Eso está en la teoría general del documento. ¿El notario es funcionario público? En principio no lo es. No es funcionario público, ni siquiera es funcionario público especial, como algunos lo proponen. No es aquí, y específicamente, si quisieran ahondar sobre el tema, les diría, revisen la ley general del empleado público en el Perú, la ley del empleado público en el Perú, y podrán ver ahí quiénes son funcionarios, cómo se eligen los funcionarios, quiénes son servidores, y nosotros los notarios no encajamos en ninguno de esos conceptos específicamente, y la respuesta sería, es que no es un funcionario público, básicamente es, si bien actuamos por delegación del Estado, pero eso no nos convierte en funcionarios públicos. El derecho notarial tiene un contenido formal, un contenido de fondo y un contenido específico. Un contenido formal, básicamente, la parte de que en el entendido que estudia el formalismo de cómo hacer el instrumento, la rigurosa aplicación de las normas para la facción de los instrumentos públicos notariales, bien protocolares o bien sea extra protocolares. También tiene un contenido de fondo, en el sentido de que se revisa o se estudia los aspectos referidos a la naturaleza del acto en que se basa el instrumento público. Por ejemplo, si estamos hablando de una donación, si estamos hablando de un anticipo, si estamos hablando de una transferencia vehicular, si estamos hablando solo de una compra-venta, ¿qué tipo de instrumento vamos a utilizar? Deben saber que no solo existe un solo tipo de registro a nivel de los despachos notariales o a nivel del ejercicio de la función notarial, ¿no? Hay varios registros y según la naturaleza o tipo de acto tenemos que elegir en qué registro va cada uno de esos instrumentos. No podríamos tener una transferencia vehicular en el registro de escrituras. No podríamos tener un asunto no contencioso en el registro de escrituras públicas. Tenemos que saber analizar cuál es la naturaleza del acto jurídico que se realiza ante el notario, ¿no? Y las formalidades que estos exigen. Si tiene libertad de forma, si requiere una formalidad ad solemnitatem, hay que evaluarlo. Pero también tiene un contenido específico de estudio del derecho notarial. Y el derecho notarial tiene un contenido específico en que estudia al notario, ¿no?
y eso se materializa en la misma norma notarial, el decreto legislativo 1049, te dice quién es el notario, funciones del notario, prohibiciones del notario, derechos del notario, ¿no? Entre otros. Entonces, pero también te dice cómo es el ejercicio de la función notarial, es decir, cuál es la forma del ejercicio de la función notarial. Estudia los instrumentos públicos notariales, pero también estudia cómo se organiza el notariado y cómo se da la vigilancia en el notariado. La organización del notariado, cómo se estructura a través de sus 22 colegios notariales que tiene, ¿no? Cómo se da a nivel de órganos de la junta directiva, cómo se da a nivel de la junta de decanos, cómo se da a nivel del consejo del notariado, cómo se da la vigilancia a través del tribunal de honor o las propias visitas que puede hacer también o los controles que hace el propio consejo directivo del colegio de los colegios notariales, y así podríamos ir hablando un poco más de cómo sea ello. Pero todo eso es objeto propio, único, exclusivo, autónomo del derecho notarial en específico, ¿no? Y hablando de eso, de autonomía, podemos darnos cuenta que el derecho notarial, al igual que el derecho registral, ojo, son derechos autónomos, ¿no? Son derechos autónomos en la medida que el derecho notarial, al igual que el registral, tiene una autonomía legislativa, ¿no? Es una rama que no depende ni se aglutina en otros cuerpos jurídicos, ¿no? Tienes normas propias que regulan el instrumento público. El instrumento público, el concepto de instrumento público está en el decreto legislativo 1049. No van a encontrar un concepto normativo en otra norma que se encargue de su estudio. Regula la función notarial, también se estudia, especifica en una norma propia la actividad del notario, cómo se va a realizar, y la mejor prueba de eso es que existe una ley del notariado específicamente que regula todo ello. Tiene una autonomía docente, el derecho notarial es una autonomía, es una materia autónoma, no es un complemento del derecho civil o del derecho mercantil, ¿no? Al igual que el registral tampoco es un complemento del derecho civil o derecho mercantil, pues prueba de eso es las cátedras donde se enseña pues derecho notarial, aunque valgan verdades con los años, lo han puesto como curso electivo, ¿no? Tiene una autonomía eh, científica. ¿Por qué? Porque tiene principios propios, tiene contenido y doctrina propia, la misma que se basa en su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho notarial? Principal, el documento, ¿no? Y su segundo objeto de estudio en el agente que hace la función notarial, que es el notario. Entonces, tiene esa autonomía el derecho notarial, al igual que el derecho registral, le decía, también tiene una autonomía docente, tiene una autonomía legislativa, tiene una autonomía científica independiente propia. El derecho notarial no es una rama del derecho privado, es una rama del derecho público. El notario ejerce función en representación y delegación del Estado. Es un derecho adjetivo porque establece procedimientos, requisitos para otorgar los instrumentos públicos notariales que garantizan su autenticidad. Es formal porque orienta el sentido de las formas, de los actos jurídicos, de los contratos, de cómo recojo los hechos en los instrumentos. Como les decía, es un derecho ritual para mí. Es un derecho instrumental porque el notario trabaja básicamente con instrumentos públicos y tiene una autonomía propia, una autonomía que se materializa en una autonomía legislativa, docente y científica, específicamente, ¿no? Y eso es que también el derecho notarial tiene principios. Ahí esos principios es importante tenerlos. Si bien pueden parecer muy similares con otras materias en cuanto al nombre en general, pero el contenido del principio no es el mismo, ¿no? El primer principio es el principio de rogación notarial. Ese principio de rogación incide de que el notario interviene a instancia de los terceros solicitantes. Vale decir, la regla general es que el notario interviene a solicitud de parte. El notario no puede intervenir de oficio, salvo la excepción contenida en el artículo 48 del decreto legislativo 1049 y que se refiere a las rectificaciones unilaterales cuando el notario en su propia declaración advierta un error, advierta una omisión que le corresponde a la propia declaración del notario, y que pongo entre paréntesis más adelante cuando toque ver escrituras públicas, vamos a identificar dónde puede rectificar el notario de oficio y a su costo tiene que proceder a la rectificación unilateral
de esos instrumentos, ¿no? Por lo demás, si la declaración a rectificar, si el contenido a rectificar o la omisión que se tiene que corregir fue producto de la declaración de las partes, corresponde a las partes realizar con un instrumento modificatorio, aclaratorio, donde intervengan todos, la corrección respectiva. Entonces, esa es la excepción al principio de abrogación. El principio de fe pública, la fe entendida como la creencia de algo que no vemos, ¿no? La fe pública, en este caso, una fe obligatoria que hace que a todo el contingente universal entiendan de que el acto contenido en ese instrumento se ha dado conforme lo establecido en el mismo, ¿no? En forma obligatoria para todos, que les conste absolutamente a todos, es decir, produce una declaración de verdad bajo términos de certidumbre concretamente. El principio de matricidad en el sentido de que los documentos notariales son únicos y sobre todo los protocolares y se incorporan a un protocolo notarial. Eso es lo que diferencia muchísimo del documento privado, muchísimo del documento que no es protocolar, ¿no? En este caso, los instrumentos protocolares notariales son únicos y se guardan o se archivan o se legajan en el respectivo archivo notarial que contiene el protocolo. El principio de comunicación, los documentos que obran en el protocolo notarial se expiden a cualquier persona, sin expresión de causa en específico, ¿no? Porque se entiende que son públicos, salvo las excepciones en los casos de los testamentos, por ejemplo, que no se pueden otorgar testimonios o partes del testamento o boletas que expiesen de testamento mientras el testador esté en vida, siendo el testador el único facultado para poder pedirnos los mismos. Después, nadie puede ordenar la exhibición de un testamento, ni judicialmente, mientras no se haya producido el fallecimiento del testador, ¿no? Ya al fallecimiento del testador, es quien tenga interés sobre el mismo, adjuntando la partida de defunción del testador, se le podrá otorgar un traslado de ese testamento para los fines que sean pertinentes, ¿no? El otro principio, hacer un derecho de forma, un derecho ritual, tienes el principio de forma específicamente. El notario debe conocer con exactitud cómo debe exteriorizar la expresión de voluntad de las partes, teniendo especial cuidado en los requisitos de validez de cada una de las figuras jurídicas. Entonces, fíjese, aun cuando nos puedan traer una minuta o realizar la minuta, el notario debe hacer un examen de legalidad, por lo menos mínimamente superficial, como alguna vez dije, sobre eso, para poder ver cómo es que va a darle forma a esa escritura pública y cómo es que se debe exteriorizar la voluntad de las partes, teniendo especial cuidado en los requisitos de validez. Entonces, ahí se evalúan requisitos, qué requisitos se necesitan para el instrumento público, la forma de, sobre todo en la manifestación de voluntad, temas de edades, temas de cómo manifiesta su voluntad, si tiene alguna discapacidad física o no lo tiene, qué tipo de acto desean realizar, porque el usuario normalmente te lo comenta en términos genéricos y uno debe saber identificar la figura jurídica que corresponde para poder formalizar el instrumento público o el acto jurídico en el instrumento público. Entonces, eso en principio para recordar en cuanto a derecho notarial. Por acá me he atrevido a incorporar algunos datos importantes, sobre todo tomando en cuenta los últimos exámenes al derecho al acceso a la función notarial, ¿no? Que han tenido que ver con parte de lo que les he comentado en esta primera parte de la exposición. La formalización de actos notariales inmobiliarios. Miren, el derecho básicamente nos mantiene bajo ciertos principios generales en cuanto a la formalidad de los actos y los contratos. En principio, se nos ha dicho de que nuestro Código Civil se maneja por la libertad de forma. Esa es la regla general, ¿no? Porque cuando la ley no designa una forma especial para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen más convenientemente conforme a lo que establece el artículo 143 del Código Civil. Entonces, si la ley no establece una forma en particular para poder realizar el acto jurídico,
las personas pueden elegir la que más les convenga. Hay una libertad de forma. Pero fíjese que este concepto de libertad de forma, por lo menos en el caso me enseñaron un acto jurídico, se olvidaron de decirme que la libertad de forma no me da seguridad, ¿no? Si yo elijo cualquier forma, no significa que eso es sinónimo de seguridad. Y no significa que eso es sinónimo de seguridad de tráfico jurídico. La libertad de forma, desde mi punto de vista, debería ser la excepción. Pero bueno, el Código Civil, no, el Código Civil, la regla general es la libertad de forma. Que elijan las partes, claro, como si todos actuaran de buena fe. Me pueden decir, doctor, pero se presume la buena fe. ¿Están seguros? Hoy en día más bien creo que presumimos la mala fe, ¿no? Entonces, vamos viendo que la libertad de forma no es lo mismo de seguridad. Una compraventa no existe formalidad alguna que diga que tiene que ser por escritura pública. No lo dice. Por lo tanto, lo puedo hacer verbal, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuántos que están en el registro van a pedirles, bueno, voy a inscribir una compra-venta verbal? No se puede. O si vienen a la notaría, doctor, quiero que transfiera esta casa que lo compré verbalmente al señor fulanito de tal y quiero que haga la escritura de transferencia. No se puede, ¿no? Entonces, yo diría, la libertad de forma a mí no me da un derecho pleno. La libertad de forma me puede dar un derecho inmediato, me puede dar un derecho que me permite realizar los poderes inherentes que pueden ser propios del derecho que acabo de adquirir, pero me lo da parcialmente, no me lo da completo, no me lo da pleno. Bueno, no hay que ser tan exagerados, vamos a hacerlo por documento privado. Lo mismo, el documento privado que requiere conforme al Código Procesal Civil, reconocimiento, ¿no? El documento privado solo tiene efecto interpartes. Si una parte lo reconoce y la otra también, perfecto, no va a haber problemas. Pero cuando tú quieras oponer a un tercero un documento privado, el tercero no tiene la obligación de creer que ese documento ha sido dado por su otorgante, ¿no? Una gran diferencia con el instrumento público. Es decir, mientras que el documento público tiene fe pública, el documento privado lo que tiene es fe voluntaria. Si quieres crees y si quieres no crees. Y si no crees, pues lo sometemos a un proceso de reconocimiento, ¿no? Bueno, con documento privado tampoco hago mucho. Con documento privado con firma certificada, tampoco, ¿no? El derecho registral se guía bajo el principio de titulación auténtica, ¿no? Para inscribir se necesita documento o instrumento público, salvo documento privado con fecha cierta cuando la ley lo autorice. Nada más, eso se puede entender en este caso ese principio. Entonces, la libertad de forma, para nosotros quienes estamos involucrados en el tema notarial, registral, inmobiliario, la libertad de forma solo es una referencia de cómo tal vez puedo empezar a hacer una negociación, pero de qué forma alguna puede garantizarme seguridad en mi adquisición. Para eso, la libertad de forma no siempre pues, me va a asegurar el éxito de una transacción inmobiliaria. La libertad de forma me puede dejar más bien en un libertinaje de forma que me va a eliminar totalmente la seguridad del tráfico jurídico, ¿no? Eso, por ejemplo, los brasileños se dieron cuenta en su momento. Para Brasil, por ejemplo, el registro es constitutivo, ¿no? No existe acto con efecto real si es que no se ha inscrito en el registro de predios en Brasil, ante el oficial del registro, ¿no? Para nosotros, el acto puede existir antes de la forma, pero el punto es cómo lo pruebas. Y ahí, solo para ciertos actos, la ley o el legislador ha entendido que la libertad de forma no es suficiente y que más bien necesita imponerle una formalidad ad probatione. Es decir, la ley impone una formalidad ad solemnitate. Es decir, la ley impone una formalidad sancionando con nulidad la inobservancia de la misma, ¿no? Entonces, solo cuando estos actos revierten de cierto interés patrimonial o revierten de ciertas cualidades que uno puede decir, oye, no, esto se tiene que ver con otra persona para ver que no le estén coaccionando, obligando, ¿no? Hay que ponerle una formalidad. ¿Cuál es la formalidad? Escritura pública. Y en otros casos, ¿cuál es la formalidad? Inscripción. Y es que también
cuando recordarán algunas clases de derecho registral, todavía siguen creyendo varios que el registro en el Perú es un registro facultativo, que el registro en el Perú no es constitutivo, que el registro en el Perú no es obligatorio. Perdón, el registro en el Perú es multifacético, es de naturaleza múltiple en cuanto a sus efectos. El registro es facultativo, pero también es obligatorio, también es constitutivo. Y ustedes me pueden decir, no, les doy ejemplos, les doy ejemplos. Si ustedes hacen una constitución de sociedad, o ustedes hacen una ampliación de capital, ¿no? Y dentro de esa ampliación de capital, o dentro de esa constitución de sociedad, ustedes aportan bienes inscritos, bienes inmuebles inscritos o vehículos, ¿qué es lo primero que se tiene que inscribir en forma obligatoria antes de que se inscriba la constitución de la sociedad o antes de que se inscriba la ampliación de capital? Dígame si no es acaso que se tiene que inscribir la transferencia de esos bienes a favor de la sociedad antes de la constitución o antes de la ampliación. Entonces, ¿y eso tiene que hacerse en forma facultativa? No, se tiene que hacer en forma obligatoria, ¿no? Entonces, el registro ahí es obligatorio. Pero también hay casos de un registro constitutivo, la hipoteca. Mayor ejemplo es la hipoteca para poder decir que el registro en el Perú, en el caso de hipoteca, es constitutivo, ¿no? ¿Es facultativo? Bueno, las compras-ventas son facultativas, si desean lo escriben, si desean no lo escriben. Entonces, pero tenemos un registro peruano de corte facultativo, constitutivo en ciertos casos y obligatorio en otros casos, ¿no? Entonces, y así podríamos empezar a hablar de otros ejemplos adicionales que hay al respecto. Entonces, volviendo aquí, en lo particular, como se están dando cuenta, la libertad de forma hoy en día no es tanto de mi agrado, en principio, ¿no? La libertad no me asegura seguridad y nosotros los que trabajamos en esta materia, lo que queremos es seguridad. Más que libertad, queremos seguridad y seguridad en tráfico jurídico que nos permitan hacer eh, tener derechos seguros, nos permite tener predictibilidad en lo que me va a suceder al adquirir un derecho. Eso es lo que necesito saberlo. Y solo en algunos casos la ley, como le decía, ha establecido formalidades a solemnitatem por el tipo de acto. Y normalmente, ¿a dónde lo he puesto? Actos gratuitos, ¿no? Uno dice, bueno, debe estar mal alguien para regalar sus cosas, ¿no? Y si está mal, no, hay que asegurarnos que no esté mal, pues hay que hacerlo, que lo haga un tercero imparcial, un tercero extraño, ¿quién? El notario, que lo haga a través de escritura pública. Pero en cuanto a las formalidades ad solemnitatem, también hay formalidades ad probationem. Y esas formalidades ad probationem, ¿no? La ley impone una formalidad sin sancionar con nulidad la inobservancia de ella, solo constituye un medio de prueba. En muchos casos, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes se van a revisar, cuando ustedes se van a revisar la concurrencia de acreedores de bien inmueble, te dice cuál es la regla cuando hay un conflicto de derechos reales ahí, ¿no? O un conflicto de acreedores sobre eso. ¿Quién es el que tendrá mejor derecho? Y dice, ¿quién? El que primero ha inscrito y lo ha hecho de buena fe. Para inscribir, ¿qué necesito? Escritura pública. Y si no, el que tenga documento de fecha cierta más antigua. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿no que tenía libertad para hacer mi contrato de compra-venta, pero ahora lo volvió a transferir a otro? ¿Cómo lo sustento en su momento? Oiga, usted no tiene su derecho. Ojo, no es nulo porque no lo he hecho bajo una formalidad, pero pruébelo, pues. Y para eso ahí funcionan las formalidades ad solemnitatem para probar aquellos actos, negocios que si la ley no impuso una formalidad, fueron necesarios como medio de prueba para poder acreditar el derecho como tal. Un dato final en este caso para que tengan en cuenta, sobre todo cuando vayan a cuestionar las modificaciones de los contratos. La modificación de un contrato original debe efectuarse en la forma prescrita para este contrato, ¿no? Para la forma prescrita. Y las formas las establece la ley o también, ojo, las puede establecer las partes, ¿no? En el mismo contrato podrían establecer. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta al momento de la formalización de actos notariales inmobiliarios? Antes uno se preocupaba en qué cosa: requisitos de acto jurídico,
tributos y la comparecencia de las partes. Por lo general a nivel notarial, ¿no? Hoy en día uno se tiene que preocupar por más cosas. Y hoy en día podríamos decir que hoy en día para hacer un acto jurídico tendría que preocuparme primero, requisitos del acto jurídico que se va a realizar, ¿no? Si es una compra-venta, bueno, la compra-venta tiene elementos esenciales. Los sujetos, comprador y vendedor, ¿no? El objeto, que tiene que ver al bien objeto de venta, en este caso el inmueble, y el precio, ¿no? Que tengo que verificar que eso se cumple. ¿Listo? Son los requisitos esenciales del acto jurídico. Pero también tengo que ver los requisitos esenciales para otorgar la escritura pública, ¿no? Y así podría ir la donación, también tengo que ver los requisitos esenciales de la donación. Y una permuta, los requisitos esenciales de una permuta. Eso es lo primero que tengo que ver. Lo segundo, tengo que evaluar un poco la comparecencia y la manifestación de voluntad de las partes, ¿no? Tengo que ver si esta persona puede comparecer por sí mismo o necesita de un apoyo, ¿no? Tengo que ver cómo manifiesta su voluntad, si es una persona que tiene todos sus sentidos normal o es una persona que algún sentido lo ha perdido, como por ejemplo el oído, como por ejemplo la vista, ¿no? Como por ejemplo el habla, ¿no? ¿Cómo voy a hacer intervenir allí? Si necesito si puede intervenir por sí solo o necesita intervenir con el apoyo con un testigo a ruego, que desde mi punto de vista, por ejemplo, siempre he denominado los apoyos legales notariales, ¿no? Al margen de los otros apoyos que hoy en día se pueden discutir como procedimientos no contenciosos, o también a nivel judicial que se pide como tal. Entonces, va viendo eso, si la persona, por ejemplo, es un adulto mayor o no lo es. Con ellos, por ejemplo, la gran discusión, ¿se le debe pedir certificado psicológico al adulto mayor para que pueda manifestar su voluntad? Es una discusión con la que últimamente estamos casi todos los notarios, y yo en mi posición siempre he dicho, no, no está la norma, ¿no? En todo caso, un certificado de mental sirve como un documento complementario, como la apreciación de un especialista que complementa la apreciación también que hizo el notario al momento de evaluar la capacidad de la parte, ¿no? Ahí actúa, diría, el médico, el psicólogo, el médico psiquiatra actúa como un testigo especial sobre la capacidad de esa persona, ¿no? Pero que lo haga válido o que lo haga nulo la ausencia de ese acto, eso es cuestionable, ¿no? Entonces, volviendo, veo los requisitos, requisitos esenciales de acto, requisitos esenciales para el otorgamiento del instrumento público. Veo la comparecencia y la manifestación de voluntad de las partes, pero también tengo que ver tributos, ¿no? En la parte de tributos, ¿qué tributos en un acto notarial inmobiliario? Bueno, tenemos, por un lado, el impuesto a la renta, si corresponde o no corresponde el impuesto a la renta a pagar, si corresponde un impuesto a la renta de segunda categoría o un impuesto a la renta de tercera categoría, si corresponde pagar impuesto de alcabala, si los documentos que acrediten el pago del impuesto predial, ¿no? Como la constancia de no adeudo, como el HR y el PU, un poco para guiarnos en cuanto al valor del inmueble que se está transfiriendo. Tenemos que hacer un análisis de antecedentes registrales. Hoy en día también, si tenemos, por ejemplo, elementos objetivos que nos demuestran de que el predio objeto de transferencia está inscrito en el registro público, y tenemos que ver también las formas de cómo se han pagado los medios de pago. Si los medios de pago han sido los pagos efectuados a favor del propio vendedor o a favor del tercero. Pero sobre todo esos aspectos que les estoy diciendo que hay que tener en cuenta, hay un aspecto que es complementario a todo, un aspecto de compliance notarial, ¿no? Y un aspecto de compliance notarial básicamente no solo es ver los requisitos o el cumplimiento de la norma, requisitos del acto jurídico, tributos, análisis de antecedentes, medios de pagos, comparecencia, sino también hacer un análisis de las partes que están interviniendo en el contrato, ¿no? Bueno, si yo me dedico a vender o si yo asesoro a una empresa que vende, me interesa saber quién es mi comprador.
Ya no es necesario que hoy en día que diga, quiere comprar, el que da más, a ese le vendemos, pero ya no me preocupo de dónde viene ese dinero. Hoy en día me debo preocupar de dónde viene ese dinero. Me debo de preocupar quién es mi comprador. ¿No? El compliance notarial es importante para hacer debida diligencia. Tengo que conocer quiénes son las partes que están contratando en el negocio. Y eso no es solo imputable, ojo, al notario, no lo es. ¿No? A los abogados que están trabajando sobre esto es, mi cliente va a vender, perfecto, quiero saber quién lo compra, a qué se dedica el que lo compra. Pregunto, ¿vendería a alguien que está involucrado en lavado de activos y que está siendo condenado prácticamente por lavado de activos y que hay un tema mediático alrededor de todo ello? ¿Vendería así por venderlo o tendría que hacer algunas indagaciones para ver si ese dinero tiene una procedencia lícita? ¿Compraría a alguien, me pregunto, que estuviese siendo procesado por lavado de activos y que quiere desaparecer los bienes? ¿Lo compraría? ¿No? Porque solo me interesa que manifieste su voluntad y total le pagué mi precio y sus problemas que tengan no me importa. Fíjense que las cosas ya no funcionan así, ¿no? Necesito saber quién es el que vende, quién es el que compra. Existen empresas inmobiliarias hoy en día que antes de vender le piden los antecedentes al comprador. Antecedentes financieros, a qué se dedica, ¿no? De dónde provienen sus ingresos, que puede acreditar, no puede acreditar, lo hacen. ¿Por qué? Porque pueden empezar si no hacen ello, a incurrir en responsabilidades penales. Entonces hay que hacer un análisis de riesgo. Hay que verificar si el dinero no procede de lavado de activos, hay que verificar si el dinero no procede de terrorismo, hay que verificar si el dinero no procede de minería ilegal, hay que verificar si no procede de trata de personas, si no procede de tráfico de armas, ¿no? Entonces, fíjense que en la formalización de los aspectos notariales inmobiliarios, yo no puedo solo pensar en llevar los requisitos y eso va a pasar por otro. Y alguien puede decir, bueno, acá no lo vieron, no lo evaluaron, pero no olviden que cada notaría tiene un oficial de cumplimiento. Cada inmobiliaria tiene obligación de tener un oficial de cumplimiento y verificar. Y obviamente ese trabajo es un trabajo silencioso, no es un trabajo que está muy expuesto, ¿no? Hay un cuidado del oficial de cumplimiento porque él tendrá que evaluar qué tipo de análisis, qué tipo de evaluación hacia cada una de las partes y verificar si informa o no reporta la operación a la entidad correspondiente para que se hagan las investigaciones del caso, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tomar en consideración hoy en día. Más bien, sí, ¿no? Con todas las modificaciones que hay a nivel de la unidad de inteligencia financiera, en varios actos donde tienes a un personaje expuesto pública o políticamente, le vas a hacer unas preguntas mayores que pueden incluso lindar hasta con un poco la privacidad, ¿no? Porque le tienes que preguntar, oiga, y usted te arroja el sistema de que es una persona política expuesta, es una persona expuesta políticamente, un PEP, que nosotros denominamos. Le tienes que preguntar más cosas. El dinero de dónde proviene, ¿no? Su familia, ¿quién es? Sus hijos, ¿quiénes son? Si es casado, si es soltero, quién es la madre de sus hijos, o con quién está casado, ¿no? Para ver que pues el dinero tenga por lo menos indicios de ser lícito. Entonces, y eso, es decir, pero antes no era así. No, no era así porque no lo habíamos desarrollado así. Pero si nos vamos a los requisitos del acto jurídico, te dice objeto, física y jurídicamente posible. El objeto en una compraventa es la transferencia del inmueble, que tenga que sea jurídicamente posible transferir y que haya tenido un fin lícito desde el comienzo, igual, y el dinero cumpla con lo mismo, ¿no? Entonces, si están lavando activos, no tiene un fin lícito. Si el dinero está viniendo de fuente ilícita, no tiene un fin lícito, no tiene un origen lícito y por lo tanto eso habilita a muchas intervenciones por parte del Estado. En el tema de tributos, traes, son las 8:01. A las 8:10, 8:15, por ahí nos tomamos un pequeño break de unos 5 o 10 minutos y volvemos a continuar. En el tema de tributos, ¿no? Les decía, hay que mirar los tributos. A nivel de SUNAT, impuesto a la renta de segunda categoría, que básicamente en regla general podríamos decir que hay que evaluar para el caso de los vendedores no frecuentes, cuya adquisición
sea a partir de cuya adquisición sea antes bueno, para su adquisición sea posterior, perdón, al 1 de enero del 2004, ¿no? Salvo excepciones. Bueno, entonces uno dice, a ver, ¿quién es el vendedor? El vendedor es tal persona. ¿Cuándo adquirió el bien? 2005. Ah, posterior al 1 de enero del 2004. Mínimamente está obligado al pago de impuestos de segunda categoría. Salvo excepciones. ¿Qué excepciones? Que lo esté vendiendo por el mismo precio que lo compró, que sea su casa habitación, es decir, donde haya vivido por más de 2 años y que se pueda acreditar en efecto que hay una casa habitación bien con la declaratoria de fábrica en el registro público o bien con la declaratoria en la municipalidad correspondiente, y que en el HRIPU puedas verificar que tiene edificación y que tiene más de esa antigüedad, porque el terreno por sí solo no clasifica como casa habitación, ¿no? Y que sea su única propiedad que tenga para vender. Si su adquisición es antes del 2004, es decir, antes del 1 de enero del 2004, tampoco está obligado al pago del impuesto de la renta de segunda categoría. O en el caso de empresas o vendedores frecuentes, el impuesto de la renta de tercera categoría, y para eso obviamente llenan unas comunicaciones de no estar obligados al pago de renta de segunda categoría. Entonces, hay que verificar esos impuestos al momento de una transacción inmobiliaria que haya, mejor dicho, una transacción de predio concretamente. En el caso de los impuestos municipales, hay que verificar, por ejemplo, que al momento que llegan a la notaría, hay que requerirle que acrediten el pago según corresponda, el impuesto predial, el impuesto de alcabala, ¿no? En caso de que se transfieran bienes grabados con dichos impuestos para la inscripción o formalización de actos jurídicos. En este caso es responsabilidad del notario hacer un cuidado del pago de los impuestos correspondientes. El impuesto de alcabala, siempre que el inmueble en el precio de transferencia o en la valorización supere más de las 10 UITs y en el caso, o el monto que tiene de valorización municipal supere las 10 UITs, también están obligados. Cualquiera de los dos montos mayores, o bien el que está en el acto jurídico, o bien el que está en el HROPU, que es donde se tiene la valorización del bien. Si supera ese bien un valor de 10 UITs, están obligados a pagar el impuesto de alcabala. El predial lo tienen que acreditar sí o sí, ¿no? Ese impuesto predial, que vamos más adelante, bajo qué condiciones se acredita y cómo es que tengo que acreditarlo. Si algo me faltaba decir en los impuestos de renta de segunda categoría o tercera categoría, conforme decía, hablé sobre el tema de vendedores o transferentes frecuentes. Un vendedor frecuente se considera a partir de la tercera transferencia en el año y mantiene su condición por 2 años siguientes a la misma. La exigencia de la acreditación de los pagos, es decir, de alcabala, concretamente que se tiene que acreditar la fecha de transferencia, y el de predial, ¿no? Se refiere a los periodos en los cuales mantuvo la condición de contribuyente. A diferencia de lo que pasaba antes del 31 de diciembre del 2021, que se publicó la modificación de norma, antes tú solo tenías que acreditar el pago del impuesto predial del año. Con la modificación que hubo, dijeron, no, se tiene que acreditar el pago del impuesto predial por todo el tiempo que tú estuviste en la condición de contribuyente. Es decir, que si era desde el año 2010 que tú lo adquiriste y lo vas a vender en el año 2024, lo vas a vender en septiembre de 2024, tendrías que acreditarme desde el año 2010 hasta septiembre de 2024 que tú que has cumplido con el pago del impuesto predial. Es decir, más de 14 años tendría que acreditar con mis recibos. Para eso te dijo, bueno, ¿y cómo abreviamos eso? ¿Cómo lo abreviamos? Lo abreviamos con la constancia de no adeudo. Pero ¿qué pasa si mi cliente, ¿ya? ¿Qué pasa si mi cliente compró en el mes de abril de este año? ¿Ya? Y va a vender en este septiembre de este año. ¿Yo qué tengo que acreditarle? ¿Con una constancia de no adeudo? No, me voy y le pido a la municipalidad que voy a pagar de abril a septiembre los impuestos, el impuesto al patrimonio, perdón, el impuesto predial, y le acredito al notario de que estoy pagando esos tributos conforme la norma impone. No en todos los casos es constancia de no adeudo, ojo, a mí me tienen que acreditar. ¿Qué tal si el cliente viene con sus recibos de 14 años que pagaba el impuesto predial? ¿Le tendría que pedir constancia de no adeudo? No lo tengo por qué pedir, porque ya tengo toda la documentación conforme la norma me dice, ¿no? La acreditación del pago del impuesto predial
se refiere a los periodos en los cuales mantuvo la condición de contribuyente. No es oponible para efectos de la inscripción o formalización de los actos jurídicos de transferencia la existencia de alguna omisión al pago detectada o comunicada con posterioridad a la emisión de la certificación, constancia o documento similar extendida por la municipalidad, sin perjuicio de las acciones de cobranza que ejecuten la recuperación de la deuda. Bueno, entonces, esos tributos hay que tenerlos en consideración, que uno tiene que cumplir o tiene que verificar si corresponde o no corresponde al momento de hacer el acto notarial inmobiliario. Bueno, son las 8:08. ¿Les parece bien si nos tomamos unos 10 minutos de break y volvemos a comenzar a las 8:18? Listo. Bueno, entonces, continuando lo que nos habíamos quedado, decíamos que entre los aspectos que tenemos que mirar en un contrato notarial inmobiliario, pues es el tema del uso de medios de pago, ¿no? Esto que hizo con la ley 28.194, ha tenido otras modificaciones y que está reglamentada en el Decreto Supremo 150/2007 de Mi Finanzas. Entre sus últimas modificaciones, básicamente, se estableció los supuestos en los que se utilizan medios de pago. Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe es superior al monto que se refiere el artículo 4, es decir, en este caso, mayor a una UIT, se deben pagar utilizando los medios de pago a que se refiere el artículo 5, donde te hacen toda una enumeración de qué tipos de medios de pago se consideran: transferencias, depósitos a cuenta, cheques, ¿no? Y otras formas de que se pueden cumplir con los pagos que se tienen que utilizar utilizando las empresas del sistema financiero. Aun cuando se cancelen en pagos parciales, ¿no? O se cancelen en pagos fraccionados. Siempre que la suma de esos pagos fraccionados supere la UIT, se tiene que acreditar el pago con los medios de pago que están establecidos en la ley. También se utilizan los medios de pago cuando se entreguen o devuelvan montos de dinero por concepto de mutuos dinerarios, sea cual fuera el monto del referido contrato. Si se dan cuenta, aquí hay dos aspectos o dos hipótesis puntuales. Cuando se traten de cumplimiento de transferencias inmobiliarias u otras que no sean mutuos dinerario, el medio de pago es exigible a partir de la UIT. Pero cuando se trate de mutuos dinerarios, es decir, de préstamos dinerarios, los medios de pago se exigen sea cual fuese el monto del referido contrato, ¿no? Entonces, ahí no es que hay un tope a partir de, aquí es a partir de una UIT, aquí es a partir de cero. Si el préstamo es por 500 soles, bueno, y se quiere certificar o se quiere hacer un contrato sobre eso, se certifica, firma o se legaliza o se hace escritura siempre que se acredite con el medio de pago correspondiente. El pago de sumas de dinero de las operaciones por importes iguales o superiores a una UIT, inclusive cuando se realice parcialmente, ¿no? Solo puede ser efectuado utilizando los medios de pago previstos en esta ley. ¿Para qué actos? Por ejemplo, la constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles, la transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, y la adquisición, aumento, reducción de participación en el capital de una persona jurídica. En esos casos, una UIT mínimamente, a partir de una UIT se tiene que cumplir. Entonces, tenemos esos supuestos: una UIT para las transferencias de derechos inmobiliarios, a partir de una UIT medio de pago, ¿no? Y ojo, algo que les pueda servir probablemente de repente en alguna anda que quieran utilizar, esa obligación no es solo propia de los notarios, por si acaso, ¿no? Esas obligaciones son propias de los notarios. El artículo 7 establece que en los supuestos previstos en el artículo 3, es decir, donde se debe exigir el cumplimiento de los medios de pago, el notario o juez de paz que haga sus veces deberá señalar expresamente en la escritura pública el medio de pago utilizado siempre que tenga a la vista el documento que acredite su uso o dejar constancia que no se le exhibió ninguno. Tratándose de documentos de transferencia de bienes muebles registrables o no registrables,
constatar que los contratantes hayan insertado una cláusula en que se señale el medio de pago utilizado o que no se utilizó ninguno. Entonces, damos cuenta aquí que el notario exige cumplimiento de medios de pago, el juez de paz también tiene que exigir cumplimiento de medios de pago, con la excepción de ¿qué? Con la excepción de que en la zona donde ellos ejerzan las funciones notariales que la ley también les concede, no exista, ojo, no exista banca comercial, o no exista eso a banca, concretamente. Entonces, ahí puede hacerse en efectivo, pero siempre que el acto también no supere el monto que la ley establece para la intervención del juez de paz, que es el 50 URPs, es decir, en el fondo, cada URP es el 10% de una OIT, que en este caso sería 5.100 y tanto, 5.150. Por 50 estamos hablando de 25.000 y tantos. Hasta ese monto podría el juez de paz intervenir. Más allá de eso, su intervención deviene en nula. Y si es que hubiese bancos, y tendría que utilizarse medio de pago. Y si no, está exento de pedir medio de pago. Pero eso va de la mano en tanto el juez de paz haya hecho, obviamente, las intervenciones bajo las reglas que establece las normas que emitió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el ejercicio de la función notarial. En ese caso establece, pues, de que se traten de bienes que estén ubicados en la jurisdicción o en la competencia del juez de paz, y en segundo lugar, se traten de personas que residan en forma permanente en la jurisdicción donde esta persona es juez de paz. No es que me mudo, como normalmente lo hacen, ¿no? Para certificar bienes de jueces de paz o bienes que no están en su jurisdicción. Esos son nulos, porque existe una norma, una resolución administrativa, si no me equivoco, del año 2014, que establece básicamente las prerrogativas, cómo es que el juez de paz puede intervenir o ejercer función notarial. Y ellos no están exentos de también exigir medio de pago donde corresponda, y salvo aquellos casos donde la ley también les permite aquellas excepciones. Y los medios de pagos, aquí tendríamos que decir cuándo se da por cumplido el pago, ¿no? Existen muchas notarías que dicen, no, no, nosotros no hacemos actos notariales si es que el depósito no está hecho a nombre del vendedor. Y eso no es tan exacto, ojo, eso no es tan exacto. El Código Civil habla sobre el pago hecho a tercero, la actitud del pago hecho a tercero, si la parte lo establece que el pago se debe hacer a tercero, se da por pago válido, punto. No es que siempre el pago debe estar efectuado al vendedor. Claro, de repente ahí tendríamos que hacer una, un análisis mayor en cuanto a conocimiento y a compliance en derecho notarial propiamente dicho, ¿no? Pero vamos a ver los supuestos que la ley establece, cómo actúo cuando el pago es hecho al mismo vendedor y cómo actúo cuando el pago es hecho a un tercero. El uso de medio de pago se tendrá por cumplido solo, subrayo eso, si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien y o prestador del servicio. Ese es el supuesto 1, ¿no? El uso de medio de pago se tendrá por cumplido solo si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien y o prestador del servicio. En el caso, segundo supuesto, en el caso el pago se realice a un tercero designado por el acreedor, siempre que tal designación se comunique a la SUNAT con anterioridad al pago, en la forma y en condiciones que se señalen mediante resolución de superintendencia. Por lo pronto, mientras esa norma no se haya dado, deberá presentarse la comunicación en las dependencias de SUNAT o a través de la mesa de partes virtual. Entonces, la pregunta surge aquí. ¿Se puede pagar a un tercero que no es el vendedor? La respuesta es sí, pero a diferencia, antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1529, ¿no? Antes de entrar en vigencia de eso, tú no tenías que comunicar a nadie. Hoy en día tendrían que adjuntar también la comunicación realizada a la SUNAT para que se informe de que el pago se está realizando a cuenta de un tercero o se está realizando a un tercero. Y con eso se va a entender que el pago se ha dado por cumplido. Si no se ha efectuado esa comunicación, el pago no se ha dado por cumplido conforme a este decreto legislativo 1529. Y ojo, aquí surge un asunto importante, ¿no? Que cuando se advierte en las notarías muchas veces es, el pago ellos lo hicieron a un tercero, pero no existe comunicación anterior, ¿no? No existe comunicación anterior. Entonces el pago ahí no se toma como un pago válido, no se toma como un pago efectuado. Se tiene que, como la norma le dice, siempre que se haya comunicado a la SUNAT con anterioridad al pago,
¿no? Entonces, el voucher de pago, si es de fecha, pongamos, 30 de octubre, la comunicación tiene que ser al 29. Y alguien me decía, oye, doctor, pero no puede ser al 29 en la mañana antes de que se haya efectuado el depósito del mismo día, sí, pero se tiene que verificar que haya sido antes, ¿no? Entonces, ese dato es importante tenerlo en consideración para que se pueda hablar hoy en día de aptitud del pago. Entonces, si uno revisa el Código Civil y revisa todo el tema del pago, hoy en día se tiene que dar cuenta que necesita hacer un análisis también conforme al decreto legislativo 1529. Y eso hay que tenerlo en consideración. El pago se puede hacer al mismo vendedor, al mismo transferente, pero también puedo hacer el pago a tercero y ese pago es válido, pero debo adjuntar el requisito de la comunicación que se haya efectuado a la SUNAT de que el pago se va a efectuar a un tercero. Y eso lo hago presentando en la misma mesa de partes de SUNAT o lo hago a través de mesa de partes virtual. Pero claro, lo tengo que hacer antes de que haya hecho los pagos correspondientes. Ese dato es importante, ese dato hay que tomarlo en consideración y cuando no les quieran aceptar un pago a favor de tercero, pues hagan valer este decreto legislativo 1529 para que puedan considerarse eso también como medios de pago para la transferencia de los bienes o la formalización de los actos notariales. Un dato importante. La escritura no es un instrumento, no es convalidante de los actos jurídicos. Se puede declarar la nulidad del instrumento, pero el acto jurídico permanece válido. Cuando se declara la nulidad del acto jurídico, consecuentemente cae la escritura pública, pero como algo accesorio. No es porque la escritura pública haya sido nula en cuanto a sus formalidades. Es importante tener en consideración entonces que el hecho de que el notario eleve a escritura pública no es un requisito de validez, salvo que la ley establezca que tiene que ser por escritura pública como requisito de validez. Por ejemplo, la donación, por ejemplo, el anticipo de herencia, entre otros. ¿No? Miren, los instrumentos públicos que han sido otorgados conforme a la normatividad producen fe pública. ¿No? Los instrumentos públicos que han sido otorgados conforme a ley producen fe pública. El artículo 24 del decreto legislativo 1049 establece que los instrumentos públicos notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en la ley producen fe respecto a la realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario presencia. Ese artículo fue objeto de pregunta en uno de los exámenes de acceso a la función notarial. ¿No? Los instrumentos públicos notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en la ley, ¿producen validez? No, si no dice la norma. ¿Convalidan nulidades? No, tampoco, así no dice la norma. ¿Producen fe respecto a la realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario presencia? El artículo 123 de la misma norma señala que son nulos los instrumentos públicos notariales cuando se infrinjan las disposiciones de orden público sobre la materia contenidas en la presente ley. ¿No? Entonces, si no se cumplen con los requisitos de medio de pago, si no se cumplen con los tributos, si no se cumplen con los requisitos como tal, un instrumento público que ha sido otorgado sin cumplir con los requisitos, condiciones, con las formalidades o las formas que establece la ley, no producen fe pública y por lo tanto no se puede decir que están dotados de fe pública. Porque bajo esa línea, nosotros afirmamos eso en la medida que hacemos un análisis en contrario censo o una interpretación en contrario censo del artículo 24. Si los instrumentos públicos notariales otorgados conforme a lo dispuesto en la ley producen fe, ¿qué podríamos decir? Los instrumentos públicos notariales que no han sido otorgados conforme a dispuesto en la ley no producen fe, ¿no? Se les retira la fe pública que el Estado impone a través del notario a aquellos actos que han sido otorgados conforme a ley. Por eso que si me van a omitir un pago de alcabala, si me van a perdonar que no cumpla con los requisitos que la ley establece para las transferencias, en el fondo no me están haciendo ningún favor. Podría cuestionar, ¿no? Aparte de la responsabilidad en la que incurre el notario, podría cuestionar que ese instrumento no tiene la condición de instrumento público porque no ha sido otorgado conforme a lo que dispone la ley, ¿no? Y por lo tanto no está dotado de fe pública, ¿no? Porque los instrumentos tienen que tener los requisitos para poder darse. No crean que cuando dicen, no, tengo mi amigo, que vamos a esta notaría, que no me piden este requisito, que este requisito lo pasan por alto,
Fíjense que nadie les está haciendo un favor, están haciendo un daño a las personas que confían puntualmente en la función que ejercen esa notaría. Se está haciendo un daño porque los instrumentos públicos no están siendo otorgados conforme a lo que dispone la ley o conforme a lo que las normas establecen. Y si no cumplen con eso, fíjese que la sanción es que estos no producen fe pública como tal. Entonces, hay que, en consideración, por ahí se haber visto alguna resolución de la Corte Suprema que en esta línea también es su pronunciamiento. ¿Y por qué es importante la fe? La fe no es otra cosa que es lo que no, que creemos en lo que no nos consta, ¿no? Y existe una fe voluntaria y una fe obligatoria. Una fe voluntaria, por ejemplo, si crees en Dios o no crees en Dios, eso es voluntario y se queda cada libertad de credo de la persona. Pero la fe obligatoria no me importa si usted no lo cree. La ley dice que eso se dio así y usted lo da por válido que eso se dio así. Es obligatorio para usted que lo crea como tal, así sus sentidos no le consten, ¿no? Entonces, la fe obligatoria, una forma como se manifiesta la fe obligatoria es con la fe pública. La obligación que impone el Estado a todos los miembros de una colectividad para tener, por cierto, actos que no presenciaron y que les consten documentos. Entonces, la fe pública es obligatoria y dos, para que sea obligatoria se tiene que originar en el Estado. Y esto puede dar certidumbre y que pueda garantizar cualquier vulneración o afectación al acto. Y la fe pública ahí lo que tiene es una misión preventiva al constituir los actos que ampara como una forma de prueba preconstituida suficiente para resolver e impedir posibles litigios. Miren, Ríos decía que la fe pública es un imperativo jurídico que impone al Estado a un pasivo contingente universal por considerar cierto y verdadero la celebración de un acto o el acaecer de un evento que no percibe este contingente por sus sentidos. También es el contenido del instrumento que los contiene. La fe pública es única porque emana del Estado, les decía bien, o la forma pública, la forma pública, no es la regla general del Estado. Hay libertad de forma y esa libertad de forma se traduce en que la regla general es la consensualidad y que solo ocasiona la nulidad por defecto formal cuando está expresamente establecida en la ley. Entonces, salvo por norma expresa, ¿no? La forma pública u otras especiales son solo prueba del acto, ¿no? Y no son formas esenciales, salvo que la misma ley establezca que sí lo son. Entonces, ahí tienen casos de formalidades ad solemnitatem, poder de actos de disposición, separación de patrimonios, donaciones inmobiliarias, anticipos de legítima. Eso es lo que actualmente tienen que tener. ¿Y por qué es importante o he hecho referencia al tema de la fe pública? Porque el Código Procesal Civil recoge el principio de la libre valoración de la prueba, artículo 197 del Código Procesal Civil, por lo que no existe, pues, clasificación de pruebas plenas, pruebas tasadas, ¿no? No existe nada de eso. Entonces hay un principio de libre valoración de la prueba. Sin embargo, pese a que existe un principio de libre valoración de la prueba en el Código Procesal Civil, el mismo Código Procesal Civil reconoce el carácter de instrumento público de la escritura pública, lo cual le libera de cualquier proceso de reconocimiento, que sí, por ejemplo, es procedente para el caso del documento privado. El documento privado necesita de un acto de reconocimiento para tenerlo como tal en una valoración de probatorio menos, ¿no? Más bien pueden servir para efectuar cotejo de firma, los instrumentos públicos, de letra en documentos privados atribuidos al otorgante, ¿no? Quiero cotejar un documento privado con un documento público, la firma, quiero cotejarlo de un documento privado, ¿con qué lo puedo cotejar? Con un documento público. A diferencia de los documentos privados reconocidos judicialmente, su valor es eficaz frente a todos, no solo entre las partes, ¿no? Tiene fecha cierta desde su otorgamiento y no desde su reconocimiento, como en el caso de los documentos privados. Es importante tener en consideración eso cuando se trata de un documento que tiene fe pública y naturalmente un instrumento que tiene fe pública, notarial, es aquel que ha cumplido en su dación con todo lo que establece la ley. Si no ha cumplido con todo lo que establece la ley, naturalmente no estará dotado de fe pública. De otro lado, tenemos el tema de los contratos y actos jurídicos inmobiliarios. Fíjense, esta es la clasificación de tipos de contratos que hoy me atrevo puntualmente a hablarlos en general, ¿no? Contratos inmobiliarios tenemos de tres tipos: contratos onerosos, contratos gratuitos y contratos invalorados, ¿no? Es decir,
¿Qué me lleva a hacer esta clasificación? Porque normalmente uno lo ve desde el aspecto del valor patrimonial, dice oneroso o gratuito. Y yo digo, no, 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 es oneroso, gratuito o invalorado. Y esta clasificación lo hago según el requisito del precio o valorización que debe tener el contrato. No todos los contratos inmobiliarios, para que sean válidos, necesitan una valorización o necesitan un precio. Los contratos onerosos son aquellos contratos que requieren entre uno de sus elementos de validez el precio o un equivalente que tenga un valor similar al precio, ¿no? Por ejemplo, un equivalente, en el caso de la permuta, pues, en el caso de la permuta es, yo te doy un bien a cambio de otro bien, es decir, no me está costando dinero, el bien dinero, pero sí me está costando otro bien mueble, distinto al dinero, porque tiene un equivalente. Entonces, ahí tienes la permuta en el tema del equivalente, o precio en la compraventa, tienes la dación en pago. Esos requisitos, esos contratos, es un requisito fundamental del acto consignar el precio o su equivalente. Igual, en los contratos gratuitos no hay un precio, pero ¿qué requiere? Una valorización como elemento de validez. Por ejemplo, la donación, por ejemplo, el anticipo de herencia, por ejemplo, la legítima. Pero también pueden darse, ojo, otros contratos bajo una forma de liberalidad. Por ejemplo, las entregas de haber herencial. Por ejemplo, el reconocimiento de verdadero propietario por mandato sin representación, ¿no? Podrías decir también son liberalidades. Y que normalmente, eso lo podrías ver, por ejemplo, con una valorización, entrega de haber herencial, ¿no? O en el caso de mm, en el caso del reconocimiento por mandato sin representación, yo podría decir, me atrevería a ponerlo en invalorado. ¿Y cuáles son aquellos contratos inmobiliarios invalorados? Contratos que no requieren de una valorización para ser válidos. Por ejemplo, las adjudicaciones, ¿no? El cambio de régimen patrimonial con adjudicación de los bienes a los cónyuges. ¿Necesito colocar el valor del bien que voy a adjudicar a uno u otro cónyuge? No, ¿verdad? Por ejemplo, las adjudicaciones por divisiones y particiones en el caso de los copropietarios. ¿Necesito colocar la valorización del bien que está siendo objeto de división y partición entre las partes? No. Las reversiones, otros contratos como liberalidades que decía. Es decir, contratos en los que no se requiere una valorización y que desde el punto de vista registral tiene efectos en los costos, porque los contratos invalorados se trabajan bajo tasas invaloradas. No podría, pues por más que yo le haya colocado en una adjudicación que el bien adjudicado vale 50,000, sería un pecado que el registrador me cobre bajo una tasa de 50,000 de transferencia, porque eso es invalorado, no es un requisito, ¿no? Aun cuando lo haya colocado. Pero si no lo he colocado, tampoco me puede observar el contrato, porque no es un requisito, ¿no? Entonces, hoy en día, los contratos inmobiliarios los clasifico de esa manera: onerosos, gratuitos, invalorados, ¿no? En función si requiere el contenido del contrato una valorización o no requiere una valorización, o requiere de un precio o no requiere de un precio. Entonces, clasifico de esa manera este tipo de los contratos y jurídicos, actos jurídicos inmobiliarios. Y alguien puede decir también, ¿hay un acto jurídico invalorado? El testamento, ¿no? En el testamento, el testador dice cuáles son sus bienes, quiénes son sus herederos y cómo divide. No va a decir, bueno, en la casa que le adjudico a mi hijo, valorizado en 1,000,000. La casa que le adjudico a mi otro hijo, valorizado en 500,000. La casa, no, no, no lo dice, ¿no? No es un requisito. No le podrían observar la traslación de dominio por sucesión testamentaria porque se olvidó de colocar la valorización, porque no es un requisito, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de contratos, ¿no? Podríamos hablar de otros contratos más, pero en esta parte lo que quería era llevarles a reflexionar sobre la clasificación o tipos de contratos inmobiliarios que podrían darse, ¿no? La doctrina normalmente dice onerosos o gratuitos. Yo digo onerosos, gratuitos, invalorados. En todo caso, si quiere una clasificación mayor, diría, los contratos hoy en día se dividen en valorados e invalorados. En los valorados tenemos los onerosos y gratuitos, y los invalorados, que son otro tipo de contratos. Podría también intentar esa clasificación y escribirlo así, de esa manera, y acuñarlo en esa clasificación como algo personal. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el tema de los registros de escrituras públicas en el caso de los actos
jurídicos inmobiliarios. Y hay que conocer la estructura de una escritura pública y qué es una escritura pública. El artículo 51 del Decreto Legislativo 1049 establece que una escritura pública es todo documento matriz, ojo, ¿por qué es documento matriz? Porque está en el protocolo, se deja en el protocolo. Es todo documento matriz incorporado al protocolo notarial, autorizado por el notario que contiene uno o más actos jurídicos. No dice negocios, ojo, no dice, porque puede ser un acto jurídico unilateral o puede ser un acto jurídico bilateral y ahí tenemos a los negocios, ¿no? O multilateral y ahí también tenemos a los negocios. Entonces, no olviden ese concepto. Una escritura pública es todo documento matriz incorporado al protocolo notarial autorizado por el notario que contiene uno o más actos jurídicos. La escritura tiene partes y tiene concretamente tres partes. Tiene la introducción, el cuerpo o el contenido y la conclusión. ¿No? ¿Qué contiene cada uno de estos? Bueno, en el caso de la introducción, siempre tenemos que verificar o ver que se cumplan con estas partes según corresponde. Primero, lugar y fecha de extensión del instrumento. Segundo, nombre del notario. Tercero, nombre, nacionalidad, estado civil, domicilio, profesión u ocupación de los otorgantes, seguido de la indicación si procede por derecho propio o no procede por derecho propio, porque puede proceder representando a, ¿no? El documento nacional de identidad, los documentos de identidad o de viaje determinados para la identificación de extranjeros en el territorio nacional conforme a la normatividad sobre la materia y obviamente en el caso de extranjeros verificar la respectiva categoría y calidad migratoria vigente con la que ingresó al país y que lo autorice a contratar. Porque si no tiene la condición migratoria que le autorice a contratar, no va a poder realizar actos jurídicos inmobiliarios. La circunstancia de intervenir en el instrumento de una persona en representación de otra, con la indicación del documento que lo autoriza, así como los datos de identificación del beneficiario final conforme a la legislación de la materia. La circunstancia de intervenir un intérprete en el caso que alguno de los otorgantes ignore el idioma en el que se redacta el instrumento. La indicación de intervenir de una persona llevada por el otorgante en el caso de que éste sea, uno, analfabeto, dos, no sepa o no pueda firmar, ¿no? Sin perjuicio de que imprima su huella digital. En este caso, podríamos agregarlo, que modificó en su momento, ¿no? O cuando el notario advierta de cualquier aspecto que haga dubitable su voluntad. Ahí también se le puede pedir un tercero, un testigo a ruego, ¿no? Y ese testigo a ruego no le alcance el impedimento de parentesco que señala la ley para el caso de otros testigos. En este caso, un testigo a ruego puede ser su hijo, puede ser su primo, puede ser su vecino, puede ser su esposo, su esposa, en el caso no sean bienes de tipo social, ¿no? Podrían ser la fe del notario de la capacidad, libertad, conocimiento con el que se obligan las partes, la indicación de intervenir apoyos, a las personas que sean apoyos no les alcanza el impedimento tampoco de parentesco que señala esta ley para el caso de intervención de testigos, ¿no? Hay una parte de la ley del notariado que habla sobre quienes no pueden ser testigos y que básicamente, por ejemplo, ponemos para testigos de identidad. La indicación de los ajustes razonables, salvaguardias requeridas por una persona con discapacidad y la indicación del instrumento de expedirse con o sin minuta, ¿no? En el caso de la identidad del otorgante es muy curioso los procedimientos que hay que hacer, ¿ya? Y es que el notario aquí puede aplicar dos tipos de fe. Fe de identidad y fe de conocimiento. Fe de identidad, ¿cuándo aplica? Cuando el notario utiliza la comprobación biométrica para poder identificar a la parte. Y fe de conocimiento, cuando el notario no emplea la identificación biométrica y dice, yo lo conozco personalmente, yo sé que esa persona es la que está firmando, ¿no? Y ahí es fe de conocimiento, el notario lo conoce. Y si lo conoce, no está obligado a emplear fe de identidad. Puede emplear fe de conocimiento sin emplear, pues, el tema de la comprobación biométrica. Entonces, vamos a ver cómo funciona en uno u otro caso. Cuando en el distrito donde se ubica el oficio notarial tenga acceso a Internet, el notario exigirá el documento nacional de identidad
y deberá verificar la identidad de los otorgantes o intervinientes utilizando la comparación biométrica de huellas dactilares a través del servicio que brinda la RENIEC. Listo. Esa es la primera opción. Llega el usuario, llega el cliente. ¿Cómo lo voy a identificar? Con comprobación biométrica. Tengo internet, ingreso al sistema de identificación biométrica de la RENIEC, utilizo los sistemas correspondientes, o pone las huellas el compareciente y puedo ver si es él o no es él. Cuando no puedo dar cumplimiento a ello, es decir, cuando no puedo corroborar a través del sistema de identificación biométrica de las huellas dactilares por causa no imputable a mi persona, ¿no? Puedo exigirle un documento nacional de identidad, consultar en línea la verificación de las imágenes y datos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, ¿no? Y, en todo caso, puedo recurrir adicionalmente a otros documentos y o a la intervención de testigos que garanticen una adecuada identificación. Entonces, si es que me viene un cliente y este cliente no le lee las huellas, ¿no? No le lee las huellas, por ejemplo, por causa, hable a mí. Llegan muchos, en algunos casos, algunos DNIs donde dice en la parte posterior, huellas deterioradas. Entonces ya sé, igual lo hago pasar de identificación biométrica y me va a parecer que no puede determinarse que se trate de la misma persona. No le puedo decir a la señora, bueno, vaya, cámbiese las huellas, o vaya, cámbiese las huellas y luego vuelve, ¿no? Cuando las recupera. Bueno, si tengo eso, que es causante imputable a mí, le voy a pedir su DNI, voy a sacarle una ficha RENIEC y adicionalmente, porque lo pone condicional, voy a exigir, por ejemplo, otros documentos y si no, lo más práctico, la intervención de un testigo de identidad. Un testigo de identidad que me diga, sí, es la persona que está compareciendo y yo me hago responsable de ello, como un garante. Y yo identifico, bajo el supuesto a ese testigo de identidad, que le pueda leer el biométrico, que pueda hacer sus huellas y que pueda cerciorarme que esa es la persona que está. Y esta es una que asume la responsabilidad en cuanto a la identidad y he procedido con el protocolo correspondiente. En el caso de extranjeros, ¿ya? Bueno, en supuesto A y B, entonces es fe de identidad, si ustedes quieran verlo. En el caso de los extranjeros, residentes o no en el país, el notario exigirá el documento oficial de identidad. Además, accederá a la base de datos del registro de carnets de extranjería, pasaportes y control migratorio del ingreso de extranjeros, ¿no? Que puede tener la Superintendencia de Migraciones, ¿no? Y asimismo, de juzgar lo conveniente, pueden requerir otros documentos y o la intervención de testigos que garanticen una adecuada identificación. Y el supuesto de la fe de conocimiento es una excepción. Excepcionalmente y por razón justificada, el notario podrá dar fe de conocimiento o de identidad sin necesidad de seguir los procedimientos señalados en el literal A y B del presente artículo. En este caso, el notario incurre en las responsabilidades de ley cuando exista suplantación de identidad. El notario que dé cumplimiento a los procedimientos establecidos en los literales A, B y C del presente artículo, que diere fe de identidad de alguno de los otorgantes, inducido a error por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurre en responsabilidad sin perjuicio de que se declare judicialmente la nulidad del instrumento, ¿no? En el instrumento protocolar suscrito por el otorgante interviniente, el notario deberá dejar expresa constancia de las verificaciones a las que se refiere el presente artículo, la justificación de no haber seguido el procedimiento. Entonces, dense cuenta que el notario es responsable en la fe de identidad o de conocimiento. Es responsable si es que hay suplantación. Pero si aplica los procedimientos de literal A, literal B, literal C, de la forma que está así, y se induce a error, el notario ahí no es responsable. Eso hay que verlo puntualmente conforme se pide la intervención o cómo corroboro la identidad de las partes. Fe de identidad y fe de conocimiento. Fe de identidad, ojo, lo tienen literal A, literal B, literal C. Pero la fe de conocimiento, ahí el notario es responsable si dice sí es y no es la persona que firmó el documento y no ha cumplido con ninguno de los protocolos anteriores. El testigo a ruego, por ejemplo, en documentos extraprotocolares, establece que si alguno de los otorgantes del documento no sabe o no puede firmar, lo hará una persona llevada por él a su ruego, en este caso el notario,
exigirá, de ser posible, la impresión de la huella digital de aquel, certificando la firma de la persona y dejando constancia, en su caso, de la impresión de la huella digital para instrumentos extraprotocolares. Porque para instrumentos protocolares, el artículo 54, literal, literal G, ¿no? Ahí lo vamos para poder a la aplicación de testigo a ruego. ¿Quiénes tienen impedimentos para ser testigos? En el caso del testigo a ruego, no le alcanza estos impedimentos en cuanto al tema de parentesco, pero para testigos de identidad les alcanza todos estos impedimentos. Por ejemplo, no puede ser un testigo a ruego, un sordo, un ciego, un mudo, por ejemplo, puede en su momento manifestar su voluntad con la modificatoria del Decreto Legislativo 1384, que se publicó el 418, ¿no? El tal fue derogado. Por lo tanto, un sordo, un ciego, un mudo podría eventualmente ir como un testigo, pero evaluando que pueda manifestar adecuadamente su voluntad. El analfabeto no puede, ¿no? El ser cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano del compareciente en testigos de identidad no puede. El ser cónyuge o pariente del notario dentro del cuarto grado de consanguinidad segunda infinidad tampoco puede. Los que a juicio del notario no se identifiquen plenamente no pueden. El ser dependiente de la notaría tampoco, ¿no? Dicen muchas veces, bueno, que intervenga como testigo ruego su asistente, ¿no? El doctor que está ahí que intervenga. No, no, no se puede. No se puede. Ni testigo ruego ni testigo de identidad. Y en el caso del testigo ruego, el único que están liberados son los parientes. Es decir, sí puede ser un cónyuge, sí puede ser un ascendiente, sí puede ser un descendiente, sí puede ser el hermano del compareciente, ¿no? La segunda parte de la escritura pública es el cuerpo de la escritura pública. ¿Y ahí qué se encuentra? La declaración de voluntad de los otorgantes, que está contenida en la minuta, que se tiene que insertar literalmente. Los comprobantes que acreditan la representación cuando sea necesaria su representación. Normalmente no lo insertamos porque solo consignamos el número de partida electrónica, ¿no? Los documentos que los otorgantes soliciten su inserción, los documentos que por disposición legal sean exigibles y otros documentos que el notario considere pertinente. Todo eso está dentro del cuerpo de la escritura pública, ¿no? Casos que no es exigible, por ejemplo, la minuta no es exigible en los siguientes casos y ahí sí se dan cuenta, rige el principio de legalidad. No es necesario minuta en el otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia de poder. No es necesario minuta en la renuncia de la nacionalidad. No es necesario minuta en el nombramiento de tutor, curador en los casos que puede hacerse por escritura pública. No es necesario minuta en el reconocimiento de hijos. No es necesario minuta en la autorización para el matrimonio de menores de edad, que por ejemplo en su momento existía y que hoy, por ejemplo, se encuentra totalmente derogada. Aceptación expresa o renuncia de la herencia. Tampoco es necesario minuta en la declaración jurada de bienes y rentas. Tampoco es necesario en la constitución de micro y pequeñas empresas. Tampoco en hipotecas unilaterales. En arrendamiento de inmuebles sujetos a la ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial y otros que señale la ley. En esos casos no es exigible la minuta, pero se pueden hacer con minuta, ¿no? Ojo, eso hay que tenerlo. Y en cuanto a la autorización de la minuta debe llevar la firma, el nombre completo del letrado y el número de su colegiatura. El notario no puede hacer funciones de letrado en lo absoluto, ¿no? Salvo se trate de que ejerza funciones de letrado donde ya no hace funciones de notario y básicamente con los temas del parentesco. Por otro lado, no puede efectuar acto alguno firmando minutas o ejerciendo la labor como letrado, ¿no? No es responsabilidad del notario la eventual suplantación del abogado que autoriza la minuta. Y la conclusión de la escritura pública, ¿qué es lo que lleva a la conclusión? La fe de haberse leído el instrumento por el notario a los otorgantes o los otorgantes a su elección, la ratificación, modificación, indicaciones que los otorgantes hiciesen, que también serán leídas, la fe de entrega de los bienes que se estipulen en el acto jurídico, la transcripción literal de normas legales cuando en el cuerpo de la escritura se cite sin indicación de su contenido y están referidos a actos de disposición u otorgamiento de facultades, la transcripción de cualquier documento o declaración que sea necesario y que pudiese haberse omitido en el cuerpo de la escritura. Muchas veces en la minuta se olvidan hasta de consignar el número de partida electrónica donde está inscrito el predio. En la conclusión lo podemos precisar. El predio objeto de transferencia se encuentra inscrito en tal partida. Suficiente y eso ayuda básicamente para la calificación e inscripción en el registro. La intervención de personas que sustituyen a otras por mandato, por suplencia o exigencia de la ley. Anotaciones que podrán ser marginales, ¿no? En el caso de que uno firma la minuta y la escritura lo va a firmar otro.
porque dio poder o porque cambiaron de gerente, cualquiera sea el motivo. Las omisiones que a criterio del notario deben subsanarse para obtener la inscripción de los actos jurídicos objeto del instrumento y que los otorgantes no hayan advertido, la corrección de algún error u omisión que el notario o los otorgantes adviertan del instrumento, la constancia del número de serie, foja donde inicia y la foja donde concluye el instrumento, las impresiones dactilares y la suscripción de todos los otorgantes, así como la suscripción del notario. El notario no pone huella, solo su firma, pero en cambio los demás sí están ligados a la huella y a la firma, o solo a la huella si no sabe firmar, ¿no? Y si alguien podría decir, doctor, ¿y qué tal si no tiene sus huellas en sus manos porque los perdió? Bueno, habrá que dejar constancia de por qué no puso la huella o cómo en otra persona. Se tiene que materializar de alguna forma, ¿no? La constancia de haber efectuado las acciones mínimas de control y debida diligencia, lo que les decía, el tema de compliance a nivel notarial, en materia de prevención del lavado de activos, especialmente lo que está vinculado con la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, respecto a todos los que intervienen en la transacción y específicamente una relación especial en cuanto al origen de los fondos o los bienes o activos involucrados en dicha transacción, así como con los medios de pago. Entonces se dan cuenta que ya no es suficiente solo ver la manifestación de voluntad, ¿no? Tenemos ahora que evaluar todo el contexto del acto notarial inmobiliario que se haga respecto al origen de los fondos con los que se van a pagar y al origen de los bienes. Hay que preguntar quién me está vendiendo, hay que preguntarse quién me está comprando, a qué se dedica, de dónde tiene ese dinero. No será producto de lavado de activo, no será producto de crimen organizado, no será producto de otros ilícitos. Hay que estar siempre pendientes de eso y hacer una evaluación mínima, ¿no? También se pueden hacer protocolizaciones que se incorporan al registro de escrituras públicas, sobre todo cuando hay una orden judicial o una orden administrativa también, otorgamientos de escritura pública, por ejemplo, que se tienen que hacer, qué es lo que se coloca, ¿no? Por último, el registro que también damos miradita es el registro de asuntos no contenciosos. En el registro de asuntos no contenciosos tenemos por un lado la ley 2662, donde tienen varios actos que no están vinculados tanto con el tema inmobiliario, tal vez el tema de inventarios, que pueden ser muy brevemente. Son otros asuntos no contenciosos que se los dejo en sus diapositivas que lo puedan revisar. Pero sí, el registro de asuntos no contenciosos tiene esto, ¿no? De la ley 27157 y la ley 2733, la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, la declaración notarial de formación de títulos supletorios, el saneamiento de áreas, cilinderos y medidas perimétricas. Estos tres actos sí tienen que ver con el derecho notarial inmobiliario vinculado al saneamiento registral e inscripción en el registro público como la parte final de todo el procedimiento. Otros asuntos, como el tema de separación convencional y divorcio ulterior, la unión de hecho, convocatoria junta obligatoria anual y a Junta General de Accionistas, desalojo con intervención notarial, designación de apoyos y salvaguardias, puntualmente también como otros aspectos. Pero en asuntos no contenciosos, lo que nos importa es lo que ustedes están viendo. Declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, declaración notarial de formación de títulos supletorios, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana al respecto y que haré algunos comentarios tanto desde el punto de vista notarial como registral respecto a lo que nos tocaría tocar la próxima semana. Y aquí quiero darles, ¿o no? La próxima semana, en mi caso, está programado para el lunes 30 la clase. Yo conversaba con los organizadores y les pedía, por favor, de que lo podamos hacer la clase el día martes, porque el día lunes, en la junta directiva del Colegio de Notarios de Lambayeque, tenemos reunión de junta directiva a las 7 de la noche, lo cual me impide estar presente para la clase de ese día. Entonces, por favor, pido la reprogramación para el día martes a la misma hora por los motivos que les acabo de indicar. Muchísimas gracias a los amigos de Huaraz que han tenido la oportunidad de invitarme el día de hoy. Espero haber hecho una generalidad que por lo menos haya recordado algunas cosas que hay que ver en el tema de derecho notarial inmobiliario. Espero que por ahí haya aportado algo nuevo que para mí es importante. Muchas gracias. Me someto a las preguntas que tengan a bien hacer a esta hora. Sí, doctor, buenas noches.
Vamos a pedir a los participantes que deseen realizar alguna pregunta. Pueden utilizar el icono de levantar la mano o también podrían hacerlo por el chat. Bueno, parece que no hay preguntas. Entiendo que porque ha sido una introducción al derecho notarial inmobiliario.